Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémicos, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Nuestro invitado de hoy es Daniel Muñoz Bravo. Él es actor de teatro, de cine y de televisión. Y además, en la música se ha interesado por el folclore, en especial la cueca urbana. Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación. De nada, encantado. Gracias por el exquisito café. ¿Rico café? Rico. Buenísimo, buenísimo. Sí. Daniel, y como a la sombra de este café, o a la luz de este café, yo quisiera preguntar... O al aroma del café. Aroma Sí. del café, la temperatura. Bien. Ok. Quisiera preguntarte cómo aparece en ti este rol de ser actor. ¿Cómo se gesta? Yo todavía no lo entiendo muy bien. Ok. Es como una constante búsqueda de una sensación. Yo creo que tiene que ver mucho con estas personas que se lanzan a una aventura. Ya. Movida más por un instinto que por algo muy definido. Perfecto. Y eso hace que siempre sea eso, una aventura. Una aventura. Yo creo que desde chico, me veo jugando a las películas con juguetes, armando escenas de películas que había visto, por ejemplo. Transformando los juguetes en actores, en personajes. Okay. De ahí. Tenía un tío cura en la familia y me gustaba mucho imitarlo. Hacía misa yo cuando chico. Misa, y le pedía unas copas de colección que tenía mi abuela. Ya. Porque me gustaba la idea de la ceremonia, la representación en la levantada del cáliz y todo eso. Obviamente le quebré todo, le hice pedazos, todo ese juego de copitas de cristal preciosa. Pero no sé, mi abuela ahí, que el niño ocupe, que juegue. Y claro, pues el juego es clave porque actuar es jugar. O sea, de hecho en inglés se dice to play a la actuación. Y es jugar. Y yo he tratado de nunca perder esa esencia de juego que es la que más me estimula. O sea, yo creo que de ahí viene esto, de mis juegos cuando era chico. Genial. Y en ese sentido, el cuerpo, ¿qué resonancia? Porque esto del juego, el juego con cuerpo, el cuerpo del actor, el cuerpo biológico, el cuerpo como instrumento. El cuerpo. Humano, o no humano, divino. Bueno, he tenido mis conflictos con mi cuerpo, o sea, tratando de entender para dónde va la pregunta. Sí. Siempre de los comentarios que la gente me hacía partían un poco hablando de cómo era mi expresión. Todos los personajes, todos mis trabajos partían como de una expresión, de un uso del cuerpo, como que el cuerpo era una herramienta básica para actuar, para mi trabajo. Okay. Porque veía otros actores que prácticamente no usaban el cuerpo, sino que todo era algo que salía de otro lado. En mi caso, el cuerpo es muy clave, las manos sobre todo. Me costó mucho controlar esto, porque a veces pasaban a ser como las manos las protagonistas de todo. Entonces, claro, en la escuela de teatro algunos profesores me pedían que no borroneara, por decirlo, no enturbiara todo con demasiado movimiento de mano. Por ejemplo, eso lo recuerdo muy bien. Pero... de hecho, el primer año de escuela de teatro no lo pasé muy bien porque provinciano me costó mucho instalarme en la capital. ¿Dónde naciste? En San Fernando. Okay. San Fernando era más pueblo que ciudad. ¿Qué ciudad? Sí.
había viajado a Santiago, yo creo que unas 4 veces en mi vida, acompañado de mi papá o de mi mamá, pero solo nunca. Y de golpe y porrazo me tocó venir a estudiar a Santiago porque no había otra posibilidad, actuación. Entonces ese primer año, arraigado a mi ciudad, a mi familia, muy mamón. Mucho. Me costó mucho soltarme. Y recuerdo que en los ejercicios de la escuela de teatro, el ejercicio que me ayudó a conectarme con mis compañeros, pues yo era una isla aparte, no me comunicaba para nada. Fue un ejercicio en el cual me liberé físicamente, un ejercicio de movimiento. Ese ejercicio marcó un antes y un después de mi vida como actor. Y era porque tenía mucha confianza en que mi cuerpo me ayudaba a decir lo que yo no podía decir. Verbalizar, como... Sí. Potente, sí. Y ese tránsito entre la casa materna y la universidad o la escuela de arte, de teatro. ¿Cómo? Ya sé que fue difícil, pero cuéntame un poco más, ¿cómo te lo viviste? Estoy pensando en los duelos, estoy pensando en las distancias, estoy pensando en esta isla. Por suerte no era tanta distancia, era una distancia emocional, digamos, porque eran como 2 horas en viaje. Sí. Influyó mucho estímulo aventurero. Eso ayudó mucho a atreverme, a saltar, Con mucho miedo. El miedo como que me estorbaba muchísimo. Pero no era un miedo pánico, ese que paraliza, sino que era un miedo que en cierto modo estaba un poco mezclado con atracción. Yo creo que fue un proceso lento, duró 1 año, hasta ese momento que te conté. Pero era de estar acá, llegar a Santiago, ir a la escuela, prácticamente sentarme en el fondo de la clase, tratando de pasar lo más desapercibido posible. Problemas culturales fuertes. Mis compañeros de escuela, de clase, no sé, los notaba culturalmente muy preparados, en todo sentido. Yo ahí empecé a darme cuenta de lo atrofiado que estaba culturalmente, de lo limitado que estaba culturalmente viviendo en provincia, saltando de golpe a una ciudad que más que ciudad era otro país, que era Santiago. De hecho, una de mis compañeras era de San Fernando, vivía cerca de mi casa, yo no tenía idea. Nunca supe eso, hasta que me la encontré ahí en la clase. Pero claro, su disposición... Era una época muy política, todos mis compañeros eran de un discurso político muy fuerte. Yo era absolutamente ignorante en todo eso, ignorante en casi todo. Tenía unas herramientas que me gustaba jugar. Eso era. Me gustaba jugar. Lo otro era tan avasallador que estuvo a punto de bloquearme y hacerme volver a San Fernando, a mi baúl de San Fernando. Pero por suerte no pasó, producto justamente de ese momento. Tenía el apoyo de mis compañeros, pero era yo el que estaba absolutamente un poco bloqueado por temores, por prejuicios, por muchas cosas que tenían que ver también con mi falta de roce social. Era una persona muy solitaria en San Fernando. Tenía muy pocos amigos, casi no tenía amigos en el fondo. Jugaba solo, me gustaba ver películas. En esa época era solamente televisión. Me gustaba mucho ver televisión y de ahí venían todas mis herramientas histriónicas. Era resultado de copia. Partí copiando mucho, era buen imitador. Recursos que después me sirvieron muchísimo, pero en ese momento, para poder sociabilizar, no era muy bueno.
Entonces pasé un año tratando de encontrar los códigos, sí. como para poder interactuar. Eso fue lo difícil. Genial. ¿Y qué ocurre como en la familia cuando tú te decides a ser actor? Tuve mucho apoyo, la verdad. Pasa que yo desde chico me gustó esto, en el colegio me hacía muy presente. Había un acto, alguna ceremonia, ahí estaba yo metido. Se formó un grupo de teatro en el colegio y pasé a formar parte. Me apadrinó el profesor. Hasta antes de eso era el profesor de artes plásticas que existía en ese momento. Había un profesor de música, no sé si era música o era ciencias naturales, que hacía también, tenía un grupo folclórico, eran actividades extraescolares que se hacían en el colegio. Y ahí estaba metido yo siempre. Me gané el cariño de esos dos profesores, me gané el cariño del colegio en general, porque siempre estaba metido. El canapé, me decían, y de alguna manera, sin querer, empecé como a definir tempranamente mis intereses una vez que terminara el colegio. Perfecto. Tuve bastante claro que quería estudiar teatro desde un principio. Y el apoyo del colegio, el apoyo de los profesores, principalmente de estos dos profesores y el director de este incipiente grupo de teatro, Pepe Contreras, que es este profesor de artes plásticas, que me apadrinó, pasé a ser prácticamente como su hijo. Y sí, tuvimos una muy buena amistad. Inventamos hartas cosas, aprendí mis primeras clases de actuación, digamos, mis primeras técnicas de actuación fueron con él. Muy atesoradas y me sirvieron muchísimo para después. Y como me desenvolvía bien, sobresalía bien, era un estudiante positivo, generaba cosas positivas, mi familia siempre me apoyó, Bueno, así que, claro, de hecho, cuando me tocó venir a Santiago, cual Carmela que viene de San Rosendo a la capital, yo no sabía nada. Entonces mi mamá me acompañó. Me tuve que venir con ella a la escuela de teatro, o sea, bailón ya grande, acompañado de la mamá casi de la manito. Me dio mucha vergüenza, pero si no podía llegar. O sea, así de extremo fue todo esto. Sin el apoyo de mi familia, yo creo que no hubiera sido posible. No. Daniel, y mirando la familia, es como, ¿qué traes de tu línea materna y qué traes de tu línea paterna? Son familias bastante diferentes. Mi familia paterna y mi familia materna. Mis padres se separaron siendo yo adolescente. Fue una separación ruda. Sí. Por alguna razón yo pensaba que no lo había resentido eso. Estaba tan concentrado en pasarlo bien como niño primero, como adolescente después, que no le di mucha importancia. Si bien veía escenas familiares, mi mamá llorando, mis tías consolándola, mi papá... ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana y después mi padre armó otra familia y tengo cuatro hermanos más. Mantengo contacto, no muy íntimo, pero sí mantengo contacto con ellos. Y la familia por parte de mi padre era muy matriarcal. Su madre, mi abuela, era todo lo que se puede pensar de una matriarca. ¿Ella era la de las copitas? No. Mi abuela era cantora, era fiestera, era de organizar paseos en el verano, arrendaba un camión y juntaba a todas las familias. Y llevaba a todas las familias, chiquillos incluidos, animales arriba del camión, para que después se vea más de un mes de vacaciones a un lugar hacia la cordillera, un fundo, donde ella tenía, digamos, muchos amigos. Sus orígenes son de campo. Pasábamos todo el verano en el campo, a pata pelada. Yo me acuerdo pescando a mano en el río,
cazaba conejos, andando a pata pelada todo el verano, o sea, una vida muy rica, silvestre, sí. muy silvestre. Esos son mis orígenes por parte de mi abuela, de mis tías, de mis fiestas familiares, se celebraban los santos, los cumpleaños en las casas, todo se hacía a mano, fiestas que duraban más de un día. Los velorios se hacían ahí en las casas. Esa es mi infancia por parte de padre, de familia de padre, abuela. No conocí a ninguno de mis dos abuelos, fallecieron antes que yo naciera. Y por parte de mi madre es una vida muy, muy tranquila, muy, muy quita de bulla. Mi abuela vivía en el jardín. Ella sabía todos los secretos de las plantas, de todo. O sea, lo que yo creo que nunca supo que sabía tanto. Ella vivía en el jardín. O sea, un jardín maravilloso, casi de cuento. Sí. Pasaba todo el día ahí, sentadita, con palita, moviendo plantas, sacando plantas. Sabía todo, pero una familia muy, muy ligada a la religión, muy, 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 muy católica, cristiana, onda de ir a misa, para la Navidad ir a la misa El Gallo. De ahí viene mi tío cura. Que era hermano de mi abuela. Y ahí mi abuela, digamos, conecta por toda su rama familiar a la Iglesia Católica. Mi tío cura era cura de pueblo. Viajaba mucho, visitaba a la familia. Llegaba a nuestra casa y hacía misa en la casa. Hacía misa para los que estábamos ahí, que éramos 5. Y yo lo veía, pues en el living de la casa, en el comedor, la mesa del comedor, instalaba el mantel y sacaba sus cositas y hacía la misa para nosotros. Y hasta comulgábamos nosotros con mi hermana, nos daba hostias no consagradas y yo feliz y comulgaba y me iba al ropero a rezar. Me decía, vaya a rezar. Y yo me iba a rezar. Me gustaba jugar a esa atmósfera que se crea muy sano, no era esto revenido que tiene ahora la Iglesia Católica tan apestoso. No, era como vivir el ritual de corazón. Era muy bonito. Un espacio sagrado. Sí. Bueno, y mi abuela, digamos, yo creo que meditaba y rezaba todos los días y se encomendaba todos los días a los santos, a Dios y todo, en el jardín. Ahí. Y esa era la vida, muy, muy bucólica, muy apacible, muy tranquila, en contraste con la vida de mi otra abuela, que era fiestas patrias, 18 paseos, fiestas. Eso es. Ahí estaba yo entre medio de esas dos familias. Y esto de la separación y esta reflexión que hace sobre, yo creí que no lo había resentido. Sí, yo creo que después ya de adulto, cuando uno ya siente la necesidad de tener una terapia, de soltar cosas, decir algo me pasa, y visitar a la psicóloga y pasar días de terapia y sentir que eso te hace muy bien, empezaron a salir todas estas cosas. Y claro, de ahí me empecé a dar cuenta que sí, me afectó mucho. Afectó mucho después en mi vida como pareja, en mi vida como padre, en mi vida como esposo. Me casé, me separé, viví muchos años con una pareja, con una mujer, pero sin contraer matrimonio, pero sí aferrados a un compromiso de palabra. Me volví a separar, empecé otra relación. Así estaba como dando tumbos, armando, buscando, y en esta búsqueda, claro, me di cuenta, a pesar de haber tenido una primera experiencia con la psicóloga que no muy grata, que me hizo como rechazar esta ayuda terapéutica. Después me reencontré y en ese reencuentro empecé como a profundizar en lo que yo era, y claro, pues me empecé a descubrir muchas cosas, y una de esas importantes fue que lo que yo pensaba que había sido algo no tan importante había sido muy importante, muy clave para mi comportamiento, para mi vida. Y bueno, soltando, es un proceso largo que todavía no termina, y ya el darse cuenta de lo importante que ha sido mi infancia, que fue una infancia entre comillas feliz, pero que no es tan así, no es tan así. Uno, claro, los recuerdos
en la primera capa de los recuerdos uno ve, por decir, puros colores, flores. Escenas, Claro, qué sé yo. claro. El jardín. Sí, el jardín. Pero Uno ve el siempre hay jardín. una hojita que se está secando y uno dice, ¿por qué? Y entra ahí esa hojita y te das cuenta que hay una imagen ahí, hay otra cosa que estaba aparentemente oculta, una especie de espejismo. Es una especie de espejismo. Sí. Daniel, yo quiero ligar eso como con tu relación con los personajes actuados, los personajes vividos en escena. ¿Cómo se articula tu ser con los personajes que representan? Yo me he dado cuenta que si bien trato de diferenciarlo para darle una independencia lo más posible a uno del otro, y para usar los recursos de caracterización que me gusta usar, pero igual siento que obviamente todos tienen algo de mí, todos Sin reflejan duda. y en Un eso se prisma. parece, claro, en eso se parecen, desde el timbre de voz, algún gesto, algo que incontrolado aparece, sí, aparece. Se filtra la persona. Sí, se filtra. Al principio yo reaccionaba en contra, trataba de alejarme de eso, pero he aprendido a que es todo lo contrario. En el fondo eso le da verdad, o sea, no es una mera cáscara, sino que hay esencia que aparece. Entonces en ese sentido dejo que fluya ahora, dejo que fluya. Y como actor, obviamente voy aprendiendo, voy escuchando, voy recibiendo consejos y voy cambiando mi método y la manera de acercarme a un personaje. Al principio era muy instintivo lo que apareciera, pero ahora no, es un análisis, un estudio, una bitácora antes de empezar a transformarlo en algo que se vea, en algo visual. Son métodos que van cambiando. Pero siempre pasando por mi sedazo, a eso ya no le hago el quite. De hecho, al leer un guión o lo que sea ahí de una oferta, voy leyendo y voy sintiendo si realmente me identifica. O tengo algo que decir con respecto al personaje. Y ahí acepto o no acepto el terror. Antes no, lo que llegara. Y de alguna manera iba aprendiendo en lo diverso de los desafíos. Ahora no, yo creo que acepto un personaje en relación a la historia que quiere contar, si realmente me interesa contar esa historia o no. En el sentido de dar alguna enseñanza, algún aporte con lo que se quiere contar, con la historia que se quiere contar y cómo ese personaje interviene en esa historia. Genial. Sí. Creo que esa era la pregunta, ¿no? Sí. Porque a veces me voy por las ramas y no... No te preocupes. Bueno, sí. Yo me quedo con esto del jardín, las imágenes, los personajes. Y la imagen, para ti, ¿cuál es el vínculo, la relación que tienes con la imagen? La televisión de niño. La imagen, imaginación. Eso si vamos a jugar con la imagen, imaginación, juego, obviamente. Creo que son palabras que están clavadas a niñez. Niñez, inocencia. Trato que eso no me abandone, siempre tenerlo presente. Y ahora tú me lo preguntas, lo primero que se me viene se abre ahí. Sí. Claro, ahora estoy muy ligado al audiovisual. Teatro prácticamente ya no hago. La experiencia en vivo y en directo, la experiencia teatral la vivo más a través de la música. Perfecto. Ese idioma, ese lenguaje es el que me... convoca. Sí, mucho más. Y en lo audiovisual siento que por los recursos que hoy en día existen, se puede desarrollar más
una experiencia como actor a través de lo audiovisual que de lo teatral. Eso por decirte algo, porque sinceramente me encantaría hacer teatro, pero es objetivamente un asunto de tiempo. Me gusta hacer música, me gusta hacer películas o series, me gusta estar con mi familia, y creo que la experiencia teatral demanda tanto, viví tanto eso, digamos, de meses ensayando, después todos los fines de semana al teatro, temprano, salir tarde. Yo creo que eso me agotó un poco. Te agotó. Sí. Y como la experiencia teatral la vivo un poco con la música, no me gustaría tener que dejar la música, siento que ahí estoy recién aprendiendo. Así que opté un poco por dejar de hacer teatro, para no, ¿cómo decirme? ¿Cómo es la palabra? Intoxicarme. Como saturarse. Saturarme. Sí, sí. O sea, estoy satisfecho ahora. Estoy satisfecho. Me siento que empachado. Me voy a empachar. Eso. Voy a empachar, sí. Y la música, ¿cómo? Bueno, la música era, pienso en tu abuela matriarca y pienso en la música y pienso como en el campo y todo. ¿Cómo se traslada la música o ese mundo a lo urbano? Siempre estuvo. De hecho, mi contacto, uno podría decir, fue música campesina, pero no, fue urbano. Las fiestas que se hacían en la casa de mi abuela, eran fiestas con tocadisco, po. Con tocadisco. Cumbia, la Sonora Palacio, había un disco de rondas infantiles que era motivo de chacoteo. Se ponía ese disco y cada uno bailaba como quería. Y era un ejercicio así ya libertario. Y de repente, ya cuando la fiesta estaba muy enardecida, aparecía el disco de cueca. Y mi abuela le encantaba bailar cueca y todos tenían que bailar cueca. A mí me daba vergüenza, ¿no? Porque, claro, había una coreografía que yo no me la sabía. Entonces me da un poco de lata que el niñito baile cueca, ¿no? Pero inconscientemente se me estaba grabando de una manera impresionante. Impresionante. Por el lado de mi otra abuela estaba la misa, ir a la iglesia, los cantos, los coros, el cura cantando en latín, nosotros cantando las clásicas melodías, oh María, madre mía, y como cantaban las abuelitas que era lento, claro, oh María. Daba risa, como pero, los discos que cuando se ponían en lento. Eso, de viejita y todo, sí. No, pero era atmosférico, ese aroma a Palo Santo de la Semana Santa, Domingo de Ramos, toda esa experiencia y esos coros así, y el órgano de la iglesia y todas esas cuestiones. También musicalmente era muy... Y el colegio. Y el colegio. Grupo folclórico en el colegio también. Y toda actividad musical está metido. O sea, la música estaba por todos lados. Aparte que mi padre era músico. Era músico, baterista. Tu padre. Sí, baterista. ¿De ritmo? Sí, tenía su conjunto y se llamaba Los Tábanos. Ya. Porque eran molestosos como los Tábanos. Y se iba a recorrer con su grupo toda la provincia por sectores. Yo lo acompañaba cuando chico. Fiestas en Agua Buena, con escenario de tabla y arriba instalaban, y casi no había amplificación. Entonces era una orquesta atarrá. Además. Pero también fue de la nueva ola, mi papá. O sea, con la onda de los galos, de los ángeles negros, o más del rock and roll, incluso antes. Bill Haley y sus cometas hacían. Entonces yo viví toda esa experiencia a través de mi padre también. De hecho, falleció hace poco y a mi hijo le regaló recibió las baquetas. Y la batería todavía la tenía, una Tama así, pero antigua, ya hecha bolsa. Pero ahí está, o sea, hasta sus últimos años de vida igual le hizo un poco a la batería. A la batería. Su profesión era otra, pero él la música siempre la tuvo arraigada. Así que música por todos lados. Sí. Y la cueca urbana. Bueno, producto de esa fiesta en la casa de la abuela, ese disco que ponían, no era un disco de cueca folclórica, era un disco de cueca brava, de cueca, creo que era uno de los únicos, de los pocos discos que existían en esa época.
En esa época en que se escuchaba mucho cueca guasa. Guasa. Y las típicas cuecas de siempre, Guatón Loyola, La Consentía, Los Lagos de Chile, que eran 5 o 6 cuecas que sonaban durante todo el año y no había más. Pero ese disco tenía una particularidad. El disco se llamaba Cuecas con Escándalo. Así se llamaba. Así se llama, y todavía existe, uno lo puede encontrar ahí en la feria del disco, porque para los cuequeros es un hito, es un clásico. Claro. De hecho, dice censurado, ¿por qué? Porque era un disco que se hizo en un estudio de grabación, lo grabó, el productor del disco era don Alberto Rey, del dúo Rey Silva, que es un grupo famoso, un dúo famoso de señor de arpa y guitarra, se vestían de guaso y cantaban música campesina, eran señores de rancia alcurnia. Pero este señor tenía amigos en La Vega, en el Matadero, en la estación central, en el puerto, puros rotos chilenos, gente que no se dedicaba a cantar, Claro. pero sí cantaban cueca brava. Cueca y este brava. señor que le gustaba la chingana y el merequetengue se iba a meter con estos amigos suyos Sí. de La Vega, el Matadero. Y este señor los escuchaba cantar y decidió juntarlos a todos en un estudio de grabación y grabarlos. ¡Qué lindo! Pero armó una fiesta en el estudio de grabación. Compró empanadas, que llegó mucha gente del ambiente cuequero. Ajá. Y grabó eso. Y no les dijo que iba a grabar el ambiente. Entonces el disco no solo tiene las cuecas que cantan, sino que todo tiene el el ambiente, ambiente, las el tallas, los contexto, chistes, todos estos sí. viejos de voz aguardientosa echando talla. Ajá. Por eso es censurado, porque hay uno que otro garabato para la época y muchos dichos. Es lo mejor que existe en Cueca Brava. Y yo ese disco lo escuchaba toda mi infancia, lo escuché toda la infancia. Se me quedó también grabado que ese estilo de cueca, aniñado, carambolado, como le decía, de roto chileno, Ajá. no era el mismo que yo escuchaba en De La septiembre, Consentía, claro, en las fiestas patrias o en las actividades del colegio. Entonces, con el tiempo, ya actor, retomé todo esto. Y armé el puente de mi infancia con esto. Y claro, eso era Cueca Brava, que la escuché durante toda mi infancia. Sí. Y la retomé y me apoderé un poco de eso ahora con mi grupo. ¿Y cuándo comenzaste a bailarla, la cueca? La cueca yo creo que la empecé a bailar antes de cantar. Cuando me picó el bicho de la cueca y tenía ganas de conocer esto, que al principio de este siglo, por decirlo, por ahí por el 2000 empecé como a investigar y llegué a un lugar que se llama la Casa de la Cueca, que es la casa de la María Esther Zamora y el Pepe Fuente. Ellos hacen un evento abierto a todo el que quiera ir el primer domingo de cada mes. En su casa en Avenida Mata con Lima, en la casa esquina hay una bandera chilena así gigante. Ajá. La casa en el segundo piso está la casa de ellos y el primer domingo de cada mes hacen una fiesta. Y Se abre la casa. Uno llama, reserva, tienen mesa, hay un escenario, llegan amigos, llega gente del folclore, llega gente de todo. Y se comparte todo el día. A veces se juntan los días y sigue hasta el otro día, pero parte como al mediodía, almuerzo, después el almuerzo se transforma en la oncecita, después comida para los picados y sigue. Con música, canto, baile. Y la fiesta es tan grande que es imposible no contagiarse. Ahí empecé a bailar. Ahí me solté y empecé a bailar y empecé a inventar mis pasos de cueca. Porque ahí no hay reglas, pues cada uno baila como quiere, que en el fondo esa es la idea. La cueca su esencia es libertaria, es resultado de la independencia. Entonces hay una coreografía, pero en el fondo es un sentimiento. Perfecto. Y la cueca en el fondo se debe bailar, si está ese sentimiento, como uno lo siente. Y lo mismo cuando uno la canta también. Es una expresión que viene de dentro. Mis maestros eso me lo inculcaron y eso es lo que yo trato de defender. Cuando se enceguecen mucho con la forma, con la estructura, en el fondo la transforman en algo en una vitrina, en algo en una exposición. O en un museo. Un museo, una materia de estudio. Y eso la aleja. La aleja de las personas. Del pueblo, de la gente. Si la cueca no es música folclórica, es música popular. Popular. Genial.
Y tomando eso, tu relación con los dolores, con los duelos, con las pérdidas. Bueno, es cuando uno más aprende, o sea, no le hago el quite para nada, para nada. O sea, partiendo de los errores, y que los errores producen una sensación de dolor, de tristeza, de fracaso, que uno dice negativas, trato de no hacerle el quite. O sea, como actor me tengo que aprender y alimentar de todo eso. La reacción espontánea es obviamente hacerle el quite. Tratar como un poco mi familia por parte de mi abuela materna tenía eso, o sea, un poco tenía de resignación, una resignación muy, muy relacionado con lo católico, cristiano. Que es como... Aprendí un poco de ahí eso. Mi otra familia era para afuera todo. El llanto, el grito, el romper cosas así de extremo. Mi otro no, guardar. No, aquí no ha pasado nada. Si hay un enfrentamiento, no pelear, no discutir. ¿no? Entonces, me crié, creo yo, sí, pero más teñido por lo de mi abuela materna. Entonces, en un principio, todos los dolores, todo para adentro. Eso yo creo que se me enquistó de alguna manera y generó algo que se fue transformando en físico. Se encarnó en el cuerpo. Sí. O sea, uno dice somatizaste. Se hizo carne. Bueno, pero sí, eso, se hizo carne. Y eso, digamos, he tratado de, hasta el día de hoy estoy tratando de... metabolizar. Sí, sacarlo. Pero con respecto a los dolores, ahora trato de vivirlo y que apenas aparece, reaccionar frente a eso. En un principio era una reacción casi destemplada y sin control. La pura expresión. Sí, y eso se transformaba en una avalancha y arrasaba con todo el que estuviera a mi alrededor. Descontrolado, o sea, por tratar de expresar, de curar, de aliviar. Sí. Ahora he estado tratando de equilibrar eso. O sea, bueno, el equilibrio constante, hay que estar moviéndose todo el rato para poder equilibrarse. ¿no? O sea, claro, yo pensaba que el equilibrio era estar quieto. Y no, es justamente estar moviéndose todo el rato para no caerse, claro. No tiene, sí. Genial. Y cuando tú dices que en los dolores y en los duelos uno donde más aprende es como, y aparece el equilibrio permanente, ¿qué aprendes de los dolores? ¿Cuál es el aprendizaje? Mi tío me decía, el dolor es para que duela. El dolor es para que duela. Mi tío decía eso, el dolor es para que duela. Sí. Es curioso. Tratar de entenderlo, como un ser vivo, porque siempre es algo que viene. O sea, yo creo que uno no lo llama, te llega. Y frente a eso es como si fuera un ente, alguien con el cual uno tiene que dialogar. ¿Cierto? Y claro, mi parte más sensible hoy en día es mi familia. Mis hijos, mi pareja. Entonces, claro, yo creo que el dolor más fuerte llega desde ahí, en una discusión, en verlos a ellos sufriendo, uno también se afecta de eso. Y frente a eso, estar atento y compartir y dialogar, entender, y a esta altura de mi vida tratar de dejarme llevar, pero acompañar frente a eso.
y ayudar, sobre todo como de este núcleo familiar la mayoría, o sea, prácticamente todos son estos seres queridos, digamos, de los cuales recibo estos momentos dolorosos más intensos, son todos menores, tienen menos experiencia de vida. Entonces yo de alguna manera trato de compartir la experiencia frente a eso que me afecta, que yo ya lo he vivido antes. Sí. Compartir, conversar, sobre todo mis hijos, que son, digamos, por ponerle cifra, casi el 90% de mi grupo así de amor. Compartir con ellos y tratar porque de alguna manera están esperando que algo de mí. Sí, tanto el dolor como algo incluso más intenso que la muerte ya no me producen ese rechazo, sino que lo tomo como una oportunidad para ayudarme, como una oportunidad positiva, fíjate. Sí. Positiva. ¿Se ha ido el miedo entonces? No, el miedo siempre está. Siempre está. O sea, de hecho un profesor me decía que el miedo, como actor, el miedo es importantísimo. Es como la importancia de estar atento, alerta. Que no sea un miedo que paralice, pero sí es importante. Que movilice. Movilice. Es una ayuda importante, o sea, te da la sensación de que estáis vivo. Todo este tipo de... no sé cómo llamarlo, pero de entidades que hacen que uno sea un humano, que sea un ser vivo. ¿Por qué rechazarla? O sea, todo es parte de uno, es parte de la humanidad, ayuda a construir. Sí. Yo creo que culturalmente uno tiende como a decir, no, esto sí, esto no. Pero creo que me ha ayudado el hecho de que por ser actor y vivir un poco al construir los personajes, abrirme a todo esto, porque si no, ¿cómo construyo un ser vivo? Yo, si no le hago caso a todo, o sea, tengo que sentirlo todo, tengo que vivirlo todo lo más posible. No sé, me ha ayudado mucho a convivir con todo, de una manera, creo yo, sana, espero, sana. Trato de positivamente, todos vengan acá, todo, sí. Sí. ¿Y el amor? De la misma manera. De la misma manera, sí, de la misma manera. Es una palabra complicada porque uno piensa que amor es algo como siempre positivo, pero lo negativo también es muy clave, o sea, en la pareja. Como la sombrita. Sí, pues también, si no puede estar en el sol todo el rato, pues tenéis que tomar sombra también. Si no te quemáis, te insoláis. Y claro, si estáis mucho a la sombra, te entumís de frío, ¿no? Hay que poder moverse, de nuevo el equilibrio, pues moverse. Entre luces y sombras. Sí, y el remedio del color. Sí, yo creo que a esta altura de mi vida, en el fondo, aprender a vivir con todo lo que la vida te regala, vivir con dolor, vivir con alegría, aunque son frases muy cliché, pero la verdad que son bastante ciertas. Por algo uno las usa y las repite. Y el amor en el fondo es de luz y de sombra y no pensar que porque se viene la tormenta, el amor se acabó. Al contrario, eso ayuda a que uno se dé cuenta si existe o no. Exactamente. Estar armando una casita constantemente. Bueno, cuando uno tiene una casa, ¿sí? Pues uno está cambiando todo el jardín de la abuela. Nunca termina de arreglarse. Nunca, ¿sí? Sí. Quiero preguntarte sobre la voz. Tu voz. ¿Qué significa? ¿Cómo emerge? ¿Cómo la escuchas? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo percibes que eres escuchado?
Sí, son preguntas cada vez más intensas y cada vez la capacidad de transformar eso en una respuesta es más difícil, Okay. sin caer como en lo que ni siquiera uno mismo comparte tanto, para no transformarse como en un cliché. Bueno, la voz es obviamente mi instrumento, mi herramienta, mi arma incluso. Hoy en día es como mi instrumento, mi instrumento musical. Claro, yo creo que antes para mí era una herramienta nomás. La diferencia de un instrumento, porque un instrumento, el músico, cuando tiene su instrumento, es una extensión de sí mismo, hay un vínculo diferente. Claro, un maestro tiene su herramienta, pero siento que hay una diferencia, Habrá maestros que las cuidan más su herramienta, su martillito, su cosa, pero en el fondo no es lo mismo que un instrumento. No es lo mismo. No es lo mismo que una guitarra, no es lo mismo. No es lo mismo. Siento que mi instrumento, antes no la cuidaba tanto. Curiosamente con la cueca, antes como actor cantaba funcionalmente, de acuerdo a las necesidades de la obra. Y con la cueca, con las presentaciones en vivo, con el grupo musical, empecé a entender realmente la importancia de la voz, la importancia de lo que salía a través de la voz, del sonido, no solo de la voz, sino que de todo este aparataje que tengo conmigo, a cuidarla. Porque claro, cantaba cueca y cantaba así sin mayor control. Y yo a las 2 horas ya no tenía garganta, no tenía voz, nada, no tenía. Y me afligí bastante porque empecé a mal utilizar algo que era una herramienta, ¿no? Una herramienta, un instrumento. Ahora es un instrumento, musical. He aprendido a entenderla, a conocerla más, también en lo audiovisual. Con lo audiovisual, que a diferencia de lo teatral, que te exige una técnica que implica hacerse escuchar en una sala de teatro. Como la proyección. La proyección, eso te impide llegar a territorios con la voz que el cine, el audiovisual te permite. El susurro, principalmente el susurro, la tonalidad de los susurros, los tonos medios, los silencios incluso, los suspiros, las muletillas, todo tipo de sonidos que teatralmente no logran. No necesariamente llegan. Claro. Aunque ahora en el teatro se está usando mucho el micrófono justamente para poder acceder a esos territorios que antes no eran usados en el teatro. Y así llegando a esa sutileza, me ha ayudado a transmitir mejor lo que quiero decir. A interpretar mejor un texto, un diálogo, una canción, una conversación. O sea, hablando con ustedes ahora, hace unos años atrás no lo sabía hacer. Tomarme mi pausa, darme el espacio, el silencio, la tranquilidad para que lo que sale por acá se entienda, no solo en los caracteres, sino que en el sonido, en la intención. La intención, los matices. La misma palabra, el mismo sonido entregado con más o menos intensidad tiene un mensaje totalmente distinto. Todas esas sutilezas, digamos,
a los 53 años de vida estoy recién entendiendo el misterio de la voz, el poder de la voz. Y me tiene fascinado. O sea, es mi juguete, es mi juguete nuevo. Sí. Daniel, estamos en tiempo de cierre y yo quisiera preguntarte a propósito de las historias. Es como si pudiéramos extraer parte de la narrativa o el texto. ¿Qué historia has querido contar en términos de la persona tras el rol? El pueblo chileno. El pueblo chileno. Sí, el pueblo chileno es lo que siempre me he sentido parte de, y es una historia sin terminar, son miles y miles y miles de historias. Con la cueca me di cuenta que ahí estaba la historia de Chile, contada en canto. En los proyectos audiovisuales, cinematográficos, siempre me he inclinado por personajes que hablen del hombre popular, el hombre del pueblo. El roto chileno para mí es un personaje que no ha sido descubierto, homenajeado, ensalzado o integrado a nuestra cultura como se merece. Es la historia no oficial de Chile. El roto y la rota. Sí. Hombres y mujeres que han construido este país desde el anonimato. Esas son las historias que me interesan. Me siento identificado, sé que puedo contar esas historias porque en cierto modo he sido parte de esto. Entiendo. Por ahí va. Genial. Agradecerte, Daniel, y además me ha encantado estos laberínticos puentes que vas trazando entre luces y sombras. Como Caleta Tortel, ¿la conoces la Caleta Tortel? O Tortel, en el sur, ¿Ya? Que es una ciudad que está hecha con puros puentes. Ay. Puros puentes construidos con madera de los bosques que se quemaron en el sur, ¿Ya? de bosques de ciprés de las Huaytecas, ese árbol seco. Sí. Se ha construido toda esa historia con esa ciudad, pueblo, no sé. Yo no la conozco por fotos, ¿no? Pero está unido con puentes hechos con madera que se creía perdida, pero no, está ahí. La esencia de esos árboles que están quemados está al centro. Viva. Genial. Sí. ¿A propósito de qué? No sé, pero salió. A propósito de lo que ha sido esta entrevista. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. Gracias el café.